capítulo 2, hermano, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Vamos a esperar a los hermanos que todavía no encuentran. Aquellos que encuentran, hermanos, confirman con un amén. Amén. Creo que estaba muy dura la alabanza, amén. Soy como un rey sordo, no las alcanzo a escuchar bien. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Amén. Voy a leer esta palabra, hermano. Ustedes van a corroborar, van a seguir la lectura en sus Biblias y vamos a hacerlo honrando con ello al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice el subtítulo: Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en este lugar para adorarte, para bendecir tu nombre. Ahora, Señor Rey, yo te pido, Padre Santo, que seas tú colocando, bendito Dios, en mí, bendito Señor, ese espíritu de enseñanza para poder hablar de tu palabra a tu pueblo, bendito Rey. Te pido de que seas tú obrando, ministrando, Señor, sobre cada uno. Que aquellos que quieren recibir de tu palabra, bendito Señor, sean llenos, Padre Santo. Te pido de que seas tú quitándome toda distracción y quitándole a ellos toda distracción, sueño, pereza, cansancio, bendito Rey, para que podamos, Padre Santo, obtener tu palabra como tú quieres que nosotros la tengamos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden estar cómodos un momento. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, creo que no necesitan ser adivinos para saber de qué vamos a hablar. Amén. Vamos a hablar de Josué. Amén. ¿Qué conocemos de Josué? ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien sabe algo de Josué? Amén. Ayudante de Moisés. Amén. ¿Quién más era Josué? A ver, hermanos. Fue uno de los 12 espías para reconocer la tierra. Amén. ¿Alguien más? Justamente, sí, señor. Persona de confianza de Moisés. Amén. Bueno, en esta mañana, el título de esta predicación, muy corta diría yo, va a ser el siervo del siervo. Amén. Porque Josué eso era. Josué era siervo de Moisés. Amén. Gloria a Dios.
Estaba leyendo toda esta semana, Dios mío, ¿yo qué le puedo decir a tu pueblo? O sea, ¿qué le puedo enseñar a tu pueblo? Y Dios me mostraba acerca de Josué. Josué fue una persona extremadamente capaz. Fue irreprensible, hermano. Este hombre fue el encargado de poder repartirle la tierra prometida al pueblo. Amén. Poniéndolo de esta manera y siguiendo lo que dice la Biblia habla de que el Antiguo Testamento fue sombra de lo que nosotros estamos viviendo. Amén. En ese orden de ideas, podríamos decir que la sombra de lo que nosotros vivimos, de haber sido liberados y haber sido puestos como hijos de Dios, fue lo que hizo Moisés con el pueblo cuando lo liberaron de Egipto. Fue liberado de Egipto, amén, el pueblo. Y lo llevó y lo estaba llevando a poder obtener una tierra prometida que le había prometido a sus antepasados el Señor mucho tiempo atrás. Amén. Pues justamente esa es la sombra de lo que nosotros vivimos. Nosotros también fuimos sacados de Egipto. Amén. También nos liberaron, hermano. Y la figura de Moisés que hablaba con Dios cara a cara es la figura de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que el Pentateuco se podría decir, hermano, de que es los evangelios del Antiguo Testamento, de la iglesia judía, por decirlo así. Amén. Amén. ¿Sí me siguen a lo que quiero llevarlos? En ese orden de ideas, después de que se termina el Pentateuco, ¿qué empieza? ¿Qué libro empieza? El libro de Josué. Amén. Y después de los evangelios en el Nuevo Testamento, ¿qué libro empieza? Los Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. Bueno, el libro de Josué cabe mencionarlo o cabe equipararlo como si fuera la sombra de lo que fue el libro de Hechos. Porque ya cuando fue levantado el Señor, le dio investidura a todos los discípulos y ellos empezaron a pregonar el evangelio. Amén. Pues cuando fue ya levantado también el tiempo de Moisés, también le dio investidura a Josué. Y Josué fue el conquistador de toda la tierra para lo que quería el maestro, el Señor. Amén. En su palabra. ¿Sí me siguen? Sí. ¿A qué voy con todo esto, hermano? El hermano pastor, hace 8 días, y a mí me dio pánico cuando lo dijo. Hace 8 días, aquí en este mismo lugar, como a esta misma hora, dijo que habían algunos que tomaban vivencias personales y las ponían como si fueran doctrinas. Amén. Y a mí me dio pánico, porque yo soy una de las personas que subo a este lugar y yo dije lo mismo que dijo los discípulos. Y seré yo, maestro. ¿Seré yo? ¿Será que yo dije algo que pareció como si hubiera sido doctrina? Y pues no, yo siempre trato de hablar de la manera vivencial. Amén. Pero no decir, es que esto se debe hacer así porque yo lo viví así y así lo deben hacer. No. Amén. Pero, y me dio pánico y le dije al pastor en la tarde cuando me dijo, hermano, tiene que predicar. Y yo, hermano, a mí me da cosita porque ¿qué tal que yo diga algo que no o algo, sí? Y él me dijo, no, tranquilo, hermano, tranquilo, es porque tengo que decirlo. Pero en serio se sintió como los discípulos diciéndole, ¿seré yo maestro? Duro, es duro ese pedazo. Pero la Biblia habla, hermano, de que estas cosas se escribieron a aquellas personas para que nosotros aprendamos, amén. Pues vamos a aprender un poquito de Josué en esta mañana, amén. ¿Quién era Josué? De hecho, ¿ustedes sabían que Josué no se llamaba Josué? ¿No sabían? ¿Sí sabían? No. Se llamaba Oseas. Así se llamaba Josué. Vamos a buscarlo.
para que no digan, hermano, ustedes lo están inventando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya les digo la cita. Vamos a buscarlo. Si alguno la recuerda más rápido que yo, me puede decir, tranquilos. Es justamente cuando Moisés lo fue a enviar a reconocer la tierra. Ahí dice, Oseas, hijo de Nun, pero le cambiaron el nombre y lo llamaron ¿cómo? En Números capítulo 13, versículo 16. Yo como Clarita lo decía el día jueves, que también el pastor le dijo el día domingo y empezamos a sufrir ambos. Como lo dijo el día jueves, yo también vengo de esa época donde se hacían batallas bíblicas. Batallas bíblicas en el sentido de que el que fuera más rápido a decir el versículo que decían. Amén. Entonces, Números capítulo 13, versículo 16. ¿Ya encontraron? Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿cómo? Josué. A mí me llama mucho la atención de algo del pueblo judío o del pueblo israelita. Es acerca de que para ellos, el nombre vale mucho. Amén. Oseas significa el Salvador o salvación. Piénsenlo un poquito. Josué fue uno de los que nació en Egipto. Él nació en Egipto. Y lo puede corroborar por el tiempo y tiempo. Amén. Él nació en Egipto. Su familia tenía la esperanza de que el Señor los iba a salvar. ¿Cómo? No se sabe, pero lo iba a salvar en algún momento. ¿Sí? Amén. ¿Me siguen? Amén. Bueno. Oseas significa el Salvador o salvación, recordando que Dios los podía hacer salvar. Amén. En algún momento. Este niño va a ser recordado como salvación, salvación, salvación. Amén. Pero después llegó Moisés y le cambió el nombre a Josué. En el hebreo, Josué se le dice Yehoshua. Ya les digo. Yehoshua se llama en el hebreo. Yehoshua. Amén. Ese nombre significa Dios es mi Salvador. O Jehová salva. Amén. ¿Se le llama la atención o a alguno muy parecido? Fue literalmente el nombre que le pusieron a Jesús. Porque Yehoshua, diminutivo, es Yeshua. Ese es el nombre de Jesús. Y ese fue el nombre que le dijo el ángel a María que le pusiera, porque Dios salvará. Así que su nombre va a ser Yeshua. Amén. ¿Me siguen? Más o menos. Hermanos, ¿qué quiere decir? Muchas veces nosotros creemos de que Dios nos puede salvar de cualquier modo, pero a este pueblo de Israel, Dios mismo lo salvó en persona. Amén. Amén. Así que puede ser de que el nombre fuera como si los padres vieran de que este niño iba a ser un paladín, como de que fuera alguien demasiado fuerte, este niño nos puede salvar. A veces yo tomo en broma algo en mi casa y yo digo, tal persona me va a sacar de la pobreza, ¿sí? O sea, es chiste interno en la familia, ¿sí? Tal cosa me va a sacar de la pobreza. Ay, los pericos me van a sacar de la pobreza. Ay, el pan que puede llegar a ser mi esposa puede sacarme de la pobreza. Cosas así, ¿sí? Y a veces se vuelve como algo demasiado literal para nosotros como seres humanos. Y Dios, por medio de esta acción, hermano, apenas de lo que hizo Moisés en Josué, a veces nos dice, no señor, no va a ser usted, voy a ser yo el que lo va a librar. Amén. ¿Sí me entienden? No es las fuerzas de nosotros los que nos van a salvar, es Dios el que nos va a librar.
No es lo que nosotros hagamos, es Dios en su infinita misericordia lo que Él va a hacer con nosotros. Amén. ¿Qué más podemos hablar acerca de Josué? Podemos hablar de que el hombre en Éxodo capítulo 33, vamos a Éxodo un momento. Todo esto solamente es un preámbulo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Amén. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera, ¿quién? A su compañero. Y él volvía al campamento, pero ¿quién? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, amén, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Oiga, acá podemos ver dos cosas interesantes de Josué. Lo trataban como un joven, pero él había sido nacido en Egipto. Amén. Amén. Básicamente, si usted lee lo que es cuando se nombraron a los espías, lo más probable es de que estos espías fueran aproximadamente de la misma edad. Amén. No niños, no adolescentes. Se hablaba, cuando usted escucha a Caleb mucho más adelante y le dice a Josué, le dice, dame ese monte porque Dios a mí me lo prometió cuando tenía ¿cuántos años? 40 años. O sea que aproximadamente Josué era entre 40 y 50 años también, al igual a los demás. Amén, de los espías. Porque dice Caleb de que pasaron 45 años y dice él, y ya soy de 85 años. Pero a mí no se me ha acabado la fuerza, así que dame ese monte, porque Dios me dijo que me lo iba a dar. Y él dijo, pues yo no voy a hacer caso omiso de eso, vaya. Y tome su tierra, amén. Es hermoso eso, hermano, porque muchas veces en nuestro tiempo hacemos de que una persona después de 30 años ya es anciana. Y yo leo en la Biblia, hermano, y Dios le llamaba joven, y el hombre tenía aproximadamente 40 hacia arriba. ¿No se emocionan por eso? ¿No? ¿No? Pues a mí sí, me llama la atención. No sé si es porque tengo 36. O sea, Dios me puede ver todavía como un niño. De hecho, estoy convencido de que los que me conocen desde que era bien niño, todavía me ven como un niño. Ya se me acabó el pelo, ya me volví más gordito, ya tengo una hija, amén. Pero me siguen viendo como un niño, amén. Yo sé que sí, porque así es. Todavía uno a veces tiene como cosas de lo que uno era cuando era niño, amén, amén. Y eso pasaba con Josué, y Josué lo tomaba a él como si fuera un joven. Oiga, para mí es una alegría y voy a tomar esa palabra como un tesoro. Dios a mí todavía me ve joven. A veces me duele como que una rodilla, pero yo creo que es por otra cosa y no porque sea viejo, sino porque soy... Pero no significa nada más y nada menos. A ver, sigamos leyendo otras cositas por ahí. A ver, dice que él era también llamado un príncipe. Amén. De su tribu. ¿Sabe de qué tribu era? Ya lo leímos. ¿Pusieron atención? ¿No pusieron atención? De la tribu de Efraín era Josué. Y él era un príncipe. Cuando se habla de príncipe no era que él tuviera una coronita, ¿no? Ni tampoco que fuera un vestido diferente al resto, no. Cuando se habla de príncipe en medio de un pueblo es porque es una persona que se hace notar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí me siguen o no? O sea, ¿cómo los príncipes de hoy en día, esas familias que vienen desde hace tanto tiempo atrás, cómo se volvieron en sí príncipes y reyes y sacerdotes si también eran
igual que el resto en algún momento. ¿Cómo se volvieron? Porque eran influyentes. Amén. Porque eran lo mejor de lo mejor en el momento. Amén. Eran las personas que podían sobresalir y podían hacer algo. Entonces Dios, oiga, pongan atención. Dios le dijo a Moisés, busca a príncipes de tu pueblo para que vayan y miren la tierra, cómo es. Y les dice cómo es las personas y cómo es el fruto. Amén. Amén. ¿Sí me siguen hasta ahí? Y eran príncipes. Entre esos estaba ¿quiénes? Josué. Que ahí fue donde le pusieron el nombre de Josué. Amén. Porque él, como les había dicho, antes se llamaba Oseas, pero ahí fue donde le cambiaron el nombre a Josué. O bueno, ahí es donde está registrado que le cambiaron el nombre a Josué. Amén. Y también estaba Caleb. Caleb también era un príncipe de su pueblo, de su tribu. Amén. Eso pareciera de que a veces dice, ay no, Dios solamente va a tratar con las personas que son príncipes o los más notables y yo le tengo como miedo a todo. No, hermano. Error. Error de los más errores más grandes que puedo cometer. Porque Dios trata y habla y ejecuta su palabra primero con el que se deja tratar. Y segundo con el que le obedece. Amén. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No necesariamente necesitamos estar de acuerdo. Eso nos dice la Biblia. Amén. La Biblia nos habla de que Él habla y ejecuta todas las cosas que Él hace con las personas que se dejan tratar por Él y le obedecen. Amén. Así que el hombre era llamado príncipe. O sea, ¿por qué el pueblo lloró y se lamentó cuando llegaron después de 40 días? Es que no fue una semana, hermano. Fueron más de un mes. Fueron 40 días lo que se demoraron todos los espías. No solamente Josué y Caleb, sino todos los 12 espías. Y volvieron. Amén. Y cortaron allá uno de los primeros racimos. Dice la Biblia que cuando ellos fueron a mirar la tierra, era tiempo de las primeras uvas. Amén. ¿Cuántos han visto un árbol dar fruto? ¿Cuántos se han dado de cuenta de que los primeros frutos no son tantos? No son tantos. Pueden ser más grandes, pero no son tantos. ¿Sí? Son pocos más bien. Pero ellos decían de que traían al hombro un racimo de uvas. Ahora, hermano, ojo, no se puede cavilar todo el mundo acá y ese no es el punto. Puede ser que sean las mismas uvitas que nosotros conocemos, pero un racimonón que tocaba era traerlo entre dos. ¿Sí? O puede ser que las uvas eran una cosa así, ¿no? Sea lo uno, sea lo otro, no nos interesa. El caso es de que dice que venía entre dos. Amén. O sea, era un racimo, ¿no? Y estamos hablando de gente que era de 40 años. O sea, no eran niños, adolescentes que cogen una pimpina de 2 galones y ya están, ¡ay! ¡Ay! Se me va a caer. ¿Sí? No, era ya gente adulta, hecha y derecha, trayendo cosas. Amén. Amén. ¿Me siguen? Por favor. Entonces, ellos traían eso y dieron lastimosamente un parte y dijeron, digo yo, son como santanderianos. Porque los santanderianos decimos que no somos optimistas, que somos realistas. Y a veces rayamos como que en vez del realismo, al negativismo. No. Sí, la tierra es buena, la tierra es muy buena. Dijeron 10, la tierra es muy buena. Pero esos moradores eran enormes. Y a nosotros nos parecía que ellos nos veían como langostas. Y empezaron, como eran influyentes, empezaron a influenciar al pueblo, hermano. O sea, no más piénselo. No más piénselo. Que el pastor le diga, hermanos, estamos mal. No nos va a alcanzar nada, hermano. Usted sale desmotivadísimo. Amén.
sale uno, "Uy, Dios mío, entonces yo qué voy a hacer". No, ya como que, ¿y ahora? ¿Sí? Mire, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, apenas cuando empezaba la pandemia. Amén. Tu hermano, todo el mundo arrancó a llevarse el papel higiénico del supermercado, hermano. No sé si es que iban a hacer del cuerpo del mero miedo, hermano. Era impresionante. Hermano, justo ese día viernes, hermano, yo fui a comprar algunas cosas porque nosotros no teníamos dinero sino hasta ese momento. Y nos fuimos a comprar unas cosas, hermano, todo el mundo loco. Todo el mundo, que no sé qué tal, con ese desespero. Ahora imagínense, 10 personajes hicieron hacer lamentar a casi 2 millones de personas, hermano. ¡Qué influencers! ¿Sí? Es una palabra nueva de esta época, pero habla acerca de esas personas que pueden ser influenciadores, o sea, sobre otras personas. Hermano, hay que tener cuidado, porque no necesariamente por su negativismo fue que Dios los reprendió. Porque si usted lee bien, cuando habla acerca de las, de lo que hizo, de lo que hicieron ellos, de lo que les dijo Dios que fueran a hacer, y ellos hicieron, hermano, fue terriblemente distinto. A ver, voy a buscar acá, vamos a buscar en el libro de Números, hermano. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Ya su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que lo tengan presente, hermano. Mire el versículo 17, 18. Dice así, el versículo de Números 13, capítulo 13, versículo 17 y 18. Dice así. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Amén. Versículo 19 dice, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o qué. Por favor, fuerte, o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. ¿Y era el tiempo de qué? De las primeras uvas. Amén. Gloria a Dios. Acá el Señor les mandó una instrucción muy ceñida a su palabra. Amén. Él les dijo, vayan, suban, vayan hasta el Negev y suban al monte y miren cómo es la tierra. Miren cómo es la tierra. Él no les dijo, mire cómo es de linda ni nada. No, él les dijo, vaya, mire ustedes con ustedes mismos por sus propios ojos si es buena o es mala. Amén. ¿Cómo son sus habitantes? Si tienen construidas algunas lugares fortificados o si más bien son unos campamentos ahí que medio el viento los puede llevar. ¿Sí? Entonces, ¿es normal que hayan venido desanimados? Pues sí, hermano, es normal. O sea, no más piénselo, no más piense un poquito. Que Dios a usted le diga, yo le voy a dar, no sé, el terreno, digamos, de la cancha municipal. Y vaya, pero vaya primero y pregunte cuánto es que vale el terreno. Ahí delante en en la alcaldía. Sí, cuánto es que vale, porque es un terreno de la alcaldía. Hermano, que le cobran a uno más de 5,000 millones de pesos un terreno, que es lo más probable que valga. Y uno, hermano, que no tenga ni con el mínimo. Hermano, ¿cómo se viene usted? ¿Cómo se viene? Honestamente, siendo honesto. Hermano, lo más desanimado, porque Dios me dijo, Dios me va a dar ese terreno. Y que lo va a pagar así, 5,000 millones. Y yo no tengo ni 500,000 pesos. Duro. Es duro. Amén. Ahora, Dios no los castigó
Dios no los castigó porque hayan visto de que eran moradores enormes. Dios no los castigó por eso. Dios los castigó por lo siguiente. Versículo 32 de ese mismo capítulo, hermano. Y dice, perdón, el 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que ¿quién? ¿Decían mal? No, no decían mal, decían bien porque ellos eran hermanos, o sea, entiéndalo un poco, habían durado un año, desde que salieron de Egipto, un año aproximadamente, dicen los estudiosos, que cruzaron el desierto, un año, en un año. Llegaron allá, hermanos, ¿sabían pelear? ¿Sí sabían pelear? No. ¿Sabían hacer ladrillitos? ¿Con qué iban a pelear? ¿Con ladrillos? Yo entiendo el punto del pueblo. Eso lo entiendo. Hasta ahí lo entiendo. Amén. Porque es normal que Dios le diga a usted, hermano, hermana, le diga, vaya y prográmeme un sistema operativo. Hermano, yo no sé. No sé ni qué es eso. ¿Sí? ¿Sí me comprenden algo? ¿Sí? Entiéndalo. O sea, es difícil poder uno seguir algo cuando uno no sabe ni qué es ese algo. ¿Sí? Pero hay un pequeñísimo detalle y ahí fue donde se vino todo y se derrumbó. El versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Hermano, empezaron a hablar y a expandir cosas que no debieron expandir. Dios le dijo, ¿la tierra es buena o mala? Trajeron un racimón, hermano, de las primeras uvas. Pregúntese, ¿era buena o mala? Buenísima. Pues este es el momento donde a mí me dicen en Colombia, estamos nosotros súper ricos en todas las cosas, hermano, y yo siempre voy a ver los racimos como así, como mi mano. Racimos de uvas, como mi mano. Ahora acá el Señor nos habla de que venían racimos entrelazados. O sea, qué racimo, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Y acá de esos príncipes, lo mejor de lo mejor, vinieron y dijeron, no, esa tierra consume a sus moradores. ¿Y no es que eran gigantes? ¿Por qué empezaron a hablar más mal, hermano? O sea, no era necesario echarle más tiza al asunto, ¿sí me entiende? O sea, simple y llanamente digan las cosas y ya. Pero no se pongan a desanimar peor el asunto. O sea, no es que vengan y digan ustedes acá, oiga, Dios me dijo de que me iba a dar allá la cancha municipal, pero usted apenas ganándose eso y más encima debe como 10 millones. ¿Sí me entienden? O sea, no le eche más tiza, hermano. Si Dios solamente nos mandó algo, pues hagamos ese algo y ya. Amén. Me llama mucho la atención lo que decía esto en Números capítulo 14, ahí al ladito. Decía Josué y Caleb, en versículo 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron ¿qué? Sus vestidos. Amén. Amén. Y hablaron a toda la congregación. Versículo 7 dice, de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, hermoso como hablan estos dos hombres, me encanta. Si Jehová se agradara de nosotros, él, ¿quién? Él, no su fuerza, no la hechura de sus ladrillos. ¿Sí me entienden? Él nos llevará. Dice, Él nos llevará. Amén. A esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto,
dice el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿los qué? Los comeremos como pan. Es la misma historia, visto desde otro ángulo. Amén. Si Dios hasta este momento nos ha sostenido, ¿qué le hace a usted pensar que a Él se le acabó el poder para no sostenerlo? Si Dios a usted le dijo algo, hermano, de que le iba a dar algo, créale, obedezca, ande en su palabra, no en la mía, no en la del pastor, no en lo que nosotros opinemos, hermano, en su palabra está disponible para todos. Amén. Pues ande en su palabra. Y dice, si a Él le agradar, hermano, si a Él le agrada lo que usted hace, hermano, pues Él lo va a poner a donde Él quiere y llévalo a usted. Y punto. No más. Amén. Amén. Entonces, hermano, no se preocupe cómo va a ser. Simple y llanamente. Pues como que no me dañé, por lo visto. Sí. Simple y llanamente obedezca, hermano. Obedezca. Que Dios le va a hacer ver las cosas como a lo que a usted más le gusta. Por lo visto a estos dos les gustaba lo mismo que a mí me gusta, el pan. Dice, les comeremos como a pan. Hermano, tan rico que es el pan. Amén. O sea, yo personalmente, si yo miro a un gigante y lo veo como un pan, yo no le tendría miedo al pan. Yo diría, uy, tan rico el pan. Le falta el café. Y para adentro se va ese pan. Amén. Hermano, hay que tener cuidado. Si nosotros somos influenciadores dentro del pueblo, lo que nosotros hagamos, digamos, la gente puede o se desanima o se desanima. O se anima o se desanima. Amén. Hay que tener cuidado porque muchas veces, a veces la gente lo ve a uno y uno dice, no, ese es chino. Pues lo que le digo, gente que lo conoce a uno desde niño, ¿no? Entonces, oiga, pero es que usted, ¿por qué no cree si la palabra de Dios dice que puede hacerlo? Y usted dice, ya, chito, ya. Ojo, cuidado, no menospreciéis. Amén. Bueno, y ya también vimos también acerca de Josué, de que el hombre murió de 110 años. Por eso es que les decía, duró, cuando ellos empezaron a hablar así mal de la tierra, Dios le dijo a Moisés, este pueblo me tiene harto. Me tiene harto. Ya 10 veces se las tenía contadas. Y Dios mío. Ya 10 veces están hablando mal de mí. Apártese un momentico y yo voy a hacer acá como un picnic. Les voy a quemar a todo esto y les voy a poner a usted un mejor pueblo. Y empieza un mediador, ¿no? O sea, interesante. A mí, pues, no sé, yo no sé cómo lo vea usted acerca de Moisés. Y yo veo a Moisés, hermano. Voy a decir una palabra, pero no me ofenda, sino es por el bien en el buen sentido, ¿no? Como negociando con tiburones. ¿Sí han visto ese programa en algún momento? Bueno, es un programa que habla acerca de que usted viene con una idea de negocio y tiene que convencer a unos ricos que aporten a su idea. ¿Sí? Básicamente sería como negociar un tire y afloje con Dios, hermano, con Dios. Y les diga, Moisés delante de Dios le diga, pero Señor, ¿usted por qué va a hacer eso? ¿Por qué lo va a consumir? ¿Qué va a decir el pueblo de Egipto de usted, hermano? Hermano, ¿qué agallas tan grandes? ¿Qué agallas tan grandes? Porque estoy convencido de que si los hubiera consumido, el pueblo de Egipto hubiera dicho, no, con ese Dios yo no me meto ni porque me pague. Amén. Pero este hombre vino y dijo, no, mire, o sea, mire, por cuestiones delante del pueblo, de alrededor, de los pueblos de alrededor, no los consuma. Yo apenas me imagino a mi maestro, hermano,
Señor, no consuma John, mire toda la gente que está alrededor, que dirán acerca de ese gordito que canta en el templo. No, yo sé que ustedes no, solamente de los hermanos de Marte y Júpiter y yo hacemos eso. Y Dios dice, no, no los haga. O los hermanos de Marte y los de Júpiter y John, por eso, no los haga. Dios es muy bueno, hermano. Dios es muy bueno. Y dice, todo esto que les estoy resumiendo, les estoy hablando, yo sé que usted los conoce. Amén. O sea, yo sé que no es algo nuevo, pero es algo que me gusta indagar un poco así, como de a poquito, como para poder tenerle un poco más de sabor. Hermano, y dice que estaban a las puertas de la tierra prometida, porque solamente era cruzar un río, subir a un monte y llegaron. Básicamente estaban en pie de cuesta. Cruzaron un río, subieron ese monte y llegaron. ¿Amén? ¿No? Y ya. Y llegaron estos, los príncipes, y los desanimaron a todos, hermano. Y dice que cuando, si usted sigue leyendo lo de Números 14, donde íbamos, dice el versículo 10, dice, entonces la multitud habló de apedrearlos, hermano. ¿A quiénes? ¿A los que le hablaron mal? No. ¿A los que le dijeron de que vieran a los gigantes como pan, hermano? Dios. A esos. Dijeron, es que ¿acaso no habían hoyos allá en Egipto para irnos a morir allá? ¿Lo hubieran dejado entonces allá? Y Dios dijo, yo estoy harto, los voy a acabar. Y dijo, no, y dijo Moisés, no, venga, perdónelos, amén. Y él le dijo, listo, por usted lo voy a perdonar, por lo que usted ha dicho, lo voy a perdonar. Pero no me van a entrar. Ustedes no me van a entrar. Así que se me van a devolver a ese mismo desierto. Y por los 40 días que ustedes vieron la tierra de sus espías, 40 años, un año por día. ¿Usted se imagina cuántas cosas Dios le ha querido ya dar? Y solamente es cruzar algo, subir un monte y ya. Y usted se pegó la desanimada justo antes de. Y Dios le diga, por su dureza, ahora vaya y dé otra vuelta. Y otra vez llegar, otra vez y no, señor, todavía no, vaya y dé otra vuelta. Hermano, 40 años más solamente por. Y uno dice, yo lo decía desde niño cuando llegaba a dormir, lo que le digo, que llegaba a los 7 años. Y mi papá me leía la Biblia y todo eso. Y yo decía, oye, pero qué gente tan boba, ¿no? Yo le decía. Ven un mundo de nube enorme. Les está Dios dando de comer todos los días. Y aún así no creen. Y crecí, hermano, y me di cuenta que era esos. Dios me da de comer. Dios me alimenta. Y por lo visto me da más maná. Pero pues, sí, amén. Y pareciera, hermano, y pareciera de que como que uno no avanza, uno se quedó en el desierto dando vueltas. ¿Pero qué pasó? Igualitos, por no creer, porque solamente era cruzar algo, subir un monte y ya. Y no, se desanimó justo ahí. Ah, vaya y de otra vuelta. No. Oiga, ¿sabes qué es lo curioso? ¿Sabes qué es lo que me parece más curioso? Que en el capítulo 14 de Números, en el versículo 39 al 45, está donde Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. Y Moisés le dijo al pueblo las palabras de que ahora van a durar 40 años en el desierto más y que ellos no iban a entrar
sino que lo iban a hacer sus hijos, aquellos que estaban de 20 años hacia abajo. Esos que decían de que se iban a morir en el desierto de hambre, Él les dijo, Dios les dijo, ellos sí van a entrar y van a poseer la tierra, pero ustedes no, excepto Josué y Caleb, porque sí dieron buen parte de lo que yo quería que dieran. ¿Sí? Amén. Amén. Y entonces cuando les dijo, el pueblo se entristeció y dijo, ay, pobrecito de nosotros, ahora sí vamos a ir. Cuando les dijo que fueran, no fueron. Y cuando les dijo que no iban a ir, entonces sí querían ir. Deben ser santandereanos. En definitiva, hermano. Porque les dicen que no, y entonces sí quieren. Oiga, y subieron y los derrotaron. Y era la tierra prometida. Pero Señor, es que es su palabra. Y dijo, pero sí, Dios a usted le dijo que subiera, y cuando Él le dijo que subiera, no quiso subir. Pues ahora no. Ay, no, Señor, ahora sí quiero subir. Y Moisés le dice, y le dijo Moisés en el 41, dice así: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, hermano. De mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero hermano, puede ser de que usted venga de un pueblo demasiado contumaz, se llama eso. Como rebelde. Como de que en vez de bajar usted los humos, decía mi mamá, como de que entre más lo castigan, como que se vuelve más contumaz. ¿Sí? Y puede que tenga muchas cosas malas, hermano, pero Dios tiene misericordia. Y no solamente de usted, sino de sus hijos también. Amén. Pues hermano, en ese orden de ideas, yo preferiría 1000 veces ser Josué y Caleb. O sea, no solamente tenga misericordia de mis hijos, Señor, sino de mí también, porque yo sí quiero ir a ver esa tierra. Yo quiero, Dios a mí me ha prometido muchas cosas. Yo sé que Dios a usted también le ha prometido. Además, hay hermanos que dicen, Dios a mí no me ha prometido nada porque Dios en este momento no es de promesas. Bueno, puede ser que todavía no ha llegado su tiempo. O puede ser de que sea lo que decía Pablo acerca de la carne. Algunos comen carne y es para Dios. Y otros no comen carne y también lo hacen para Dios. Entonces, con eso no vamos a pelear. ¿Sí? Pero aquellos que sí tenemos promesas de Dios, hermano, yo sí quiero ir a ver lo que Dios me decía que quería prometer. Yo sí quiero. Y me llama la atención acerca de las características de Josué, hermano. Porque aunque Josué nació en Egipto, Egipto no nació en Josué. ¿Me explico? Él nació en Egipto. Allá, fuera, esclavo, siendo esclavo. Pero él, estoy convencido y se nota por todo lo que dice la Biblia, que él no era de los que se lamentaba diciendo, ¡ay! Las cebollas y los puerros y los ajos. No. Él sí creía en lo que Dios le había traído, como Moisés, y dijo, yo tengo que ser siervo de este hombre, porque es el único que ha venido con palabras de vida eterna. ¿No le parece algo como interesantemente muy parecido al Evangelio? Hermano, nosotros nacimos, la mayoría que los que estamos acá, nacimos afuera, hermano. Fuimos esclavos, contaminados de todo eso, llenos de pecado hasta donde no más. Y se lo digo yo que conozco el Evangelio desde los 7 años. Pero el Evangelio no nació hasta los 13, 14 años en mi corazón. Hermano, y uno conoce, uno sabe maldades de lo que hay afuera. Pero cuando uno llega al Evangelio y se percata, hermano, uno dice las mismas palabras que dijo Pedro. ¿A quién iremos? Si tan solo tú tienes palabras de vida eterna. En ese orden de ideas, hermano, yo quiero ser siervo del Señor. Amén.
Yo no quiero que más acerca de Egipto, es que o sea, cuando uno de verdad se convierte, decía un hermano que cuando uno se convierte, uno ya no le tiene estima. Uno empieza a despreciar las cosas que antes le parecían muy bonitas. El tomar, el emborracharse, el estar en fiesta, hermano, todas esas cosas empiezan a fastidiar. En el corazón, obvio, uno no va a llegar allá, hijo del diablo, porque eso es ser uno necio, hermano. Lo van a sacar a palo. Pero en su propio corazón uno ya no le llama la atención las cosas. Amén. Solo a mí. Uno ya empieza a buscar a lo que Dios me dijo que me iba a dar. A buscar mi propio Canaán. Allá es donde yo me quiero dirigir. Amén. Entonces, el hombre se volvió literalmente un ayudante de Moisés. Y como lo leímos, hermano, en Éxodo, dice que Moisés subía, hablaba con Dios cara a cara y volvía y bajaba. Amén. Pero Josué se quedaba. No adentro, allá afuera. Él se quedaba ahí. Oiga, vale la pena, ¿no? O sea, cuando uno no conoce a alguien tan extraordinario como Dios, hermano, es irremediable uno buscar de Dios. O sea, cuando uno abre los ojos y se percata, oiga, pero es que Dios es poderoso. Dios me ha sacado de muchas cosas. ¿Cómo no voy a estar ahí? Puede ser que el siervo de Dios venga, nos dé una palabra y vuelve y se va. Pero nuestro corazón debe permanecer en el mismo lugar. Amén. Otra característica de Josué, hermano, fue el único del pueblo. Y de esto no se salva. No se salva ni siquiera Aarón. El único del pueblo que cuando Moisés subió a recibir las tablas del testimonio y del pacto de Dios, el único del pueblo que no se contaminó. ¿Sí sabían? Porque este hombre, vamos a buscarlo, hermano. En Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, 17. Éxodo capítulo 32, versículo 17. Amén. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Amén. Y dice el versículo 18, y él respondió, o sea, Moisés, no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Amén. Dice el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Amén. Contexto. Cuando este hombre fue delante de Dios a recibir las tablas, el único que subió con él fue Josué. Amén. Pero a mitad de camino Moisés le dijo, espérame aquí, no subas más. Pues obvio no podía subir porque iba a descender el mismo Dios. Y el único que hablaba con Dios cara a cara era Moisés. Amén. Usted puede ser muy ayudante del pastor, pero el pastor es el pastor. Amén. O sea, usted puede saberse todas las lecciones de lo que diga el pastor, pero el pastor es el pastor. Y si el pastor le dice a usted, espéreme aquí, espérenlo, hermano. ¿Sabe qué me llama la atención? Que él no le dijo, espéreme un día, y si yo no bajo, entonces devuélvase. No, él le dijo, espéreme, fue algo indeterminado. Oye, y hasta que no se devolvió, el hombre no bajó. Por eso él no supo nada de lo que había hecho el pueblo. Que construyeron un becerro, que después de 40 días le dijeron a Aarón, ay, háganos un Dios. Y el otro, bueno, sí. Siendo Aarón. Amén. O sea, no era cualquiera, era Aarón, o sea, era el sacerdote designado por Dios. Amén. No sé si lo ven así como yo lo estoy viendo en este momento. O sea, no era cualquiera.
Era uno de los duros del pueblo. El segundo más duro. Porque el primero era Moisés, el que lo gobernaba. Y cuando ya bajó Moisés y ya iban bajando, empezaron a escuchar todo. Oiga, me encanta esa actitud de Josué, ¿sabe? O sea, Josué nunca llegó a pensar de que el pueblo se fuera a descarriar. Él nunca llegó a pensar eso, pero él pensaba era en batalla, hermano, en guerra. Y se nota por lo que habla. Porque dice que, uy, hay alarido de guerra en el pueblo. O sea, algo sucedió malo. Hay que ir a buscar entonces cómo salvarlos. Y dijo Moisés, no, eso suena de otra cosa. Amén. Hermano, los montes que hay en un desierto, como en el que ellos andaban, no son frondosos. Amén. ¿No? Para que tengamos como una medio visión así. Esos montes son parecidos a lo que nosotros conocemos acá de la cantera. Pelados. Amén. No tenían árboles frutales ni nada. Oiga, y así de todas maneras, Josué estuvo ahí. 40 días, hermano. Y no acompañado de la familia, solo, hermano. Moisés estaba arriba, pero con Dios. Pero a Josué le tocó quedarse ahí y se quedó ahí. Buscando alimento de dónde, hermano. Buscando necesidades, sus propias necesidades. Tratando de suplir todo en un monte así, seco. Qué interesante esa manera de ser de Josué. Amén. Amén. Esa mañana hablábamos con mi esposa de que, oiga, cómo sería difícil de esas personas que son, por ejemplo, de aseo, hermano. Yo o sea, no es que no sea aseado, ¿no? Sino que, o sea, que sirven para hacer aseo, que básicamente nosotros le llamamos como sirvientes o de la casa, sí, o sea, para hacer las cosas domésticas. Pues nosotros como un poco de muy poco dinero, pues no tenemos una persona que venga y nosotros le paguemos para que nos haga el oficio, nosotros lo hacemos, amén. Pero hay gente de más dinero que sí viene y le paga a otra gente. Y decíamos esa mañana con mi esposa, qué difícil debe ser de que vengan y le digan, venga fulanita, señora, llamada a mi señora, esto a mí no me gusta así, hágalo de esta manera. Y que uno se tenga que guardar lo que, pero es que usted lo está haciendo mal. Lo hice así porque es lo mejor que puede hacer, o lo mejor que yo puedo hacer. No, hágalo de esta manera y que tengan que ahorrar las palabras, hermano. Guardarse todo para poder cumplir en su trabajo, hermano, para mí eso es de admirar. ¿No? Se durmieron. Ah, pues para mí es de admirar. Se dirá, hermano, entonces usted es orgulloso. No, hermano, es que nunca he vivido algo así. Entonces, ¿es que usted nunca le hace caso a nadie? Sí, yo le hago caso a la gente, pero también me dejan opinar las cosas. Amén. O sea, yo le voy diciendo, sí se puede hacer así, pero también, o sea, lo vi conveniente para hacerlo por esto, esto y esto. Pero que llegue y le digan a esas personas de uso doméstico, no es que a mí me gusta la ropa así. Y no se puede de otra forma, sino así. Duro. Pues eso es un siervo. Amén. Un siervo no habla por sí mismo. Un siervo habla es por lo que diga su Señor. Amén. ¿No? Yo lo entiendo así. Amén. Oiga, y si Dios a nosotros nos dice, buscad y orad primeramente y todo el resto es añadido. Si nosotros somos siervos de Dios, ¿por qué no lo hacemos así? Señor, pero es que a mí me parece que deberíamos hacer como otra cosa, o sea, no siempre tal cosa. ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón, su merced es Moisés que habla tan cara a cara, uy, hermano. Pues hermano, si usted quiere ser siervo de Dios, sométase. Tan difícil me parece a mí esa palabra, someterse.
Y se lo digo, yo creo que porque vengo de una familia como un poco como rebelde. No sé. Poniendo la cara entre paréntesis. Siendo honesto, hermano, entre mi familia, la familia que Dios me ha permitido hacer, mi familia, creo que el que es feminista soy yo. Porque Clara a veces me llama, John, es que voy a hacer tal cosa. ¿Será que yo puedo hacer? Y hermano, ahí me saca una vez. Pues hágala. Porque para mi pensamiento, vuelvo y digo, mi pensamiento, no me van a juzgar, por favor, es mi pensamiento. Y he estado trabajando en algunas cosas y eso. Pero yo siempre he creído de que a la mujer hay que tomarla de tú a tú, hermano. No como una niña, no como una viejita, ay, viejita, hágame tal cosa. No, de tú a tú, igualitos. Así lo que hago yo, también lo hace ella. Y viceversa, igual. Así lo veo yo. Pero le digo, el feminista de mi familia soy yo. Pero no significa que sea soy el diablo. Ya, eso se volvió otra cosa, ya está queriendo meternos con... No, hermano. Sino que yo creo conveniente de que debemos darle un lugar un poco más aceptable a la mujer. Amén. Oiga, ¿sabe que el más gastalón, haciéndole así, algo así como para dejar en ridículo a mi persona? El más gastalón de la casa soy yo. Todo el mundo, de todo lo que yo conocí en el este decía, es que a la mujer no se le puede dejar el dinero porque ella lo gasta en todas las bobadas. Oye, hermano, a mí es el que no puedo quedar con el dinero. Tengo que decirle claro, tome porque no hay capaz. Yo me lo gasto en chuchería, hermano. Dice ella, pero eso no lo necesitamos. Ay, pero es que es tan bonito, etcétera. Uy, hermano, eso quiere decir que usted es inmaduro. Lo somos más de uno en muchas otras áreas, hermano. Todos nos la guiamos por un solo lado. Por eso, lo que le decía en la palabra anterior, tenemos que hacernos caminos rectos para que nuestra cojudez no se salga del camino. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué íbamos? ¿Recuerdan? Que Josué no dejó su puesto. Cuando fue lo del becerro, él no dejó su puesto. Amén. Él se quedó ahí 40 días y 40 noches, hermano, esperando hasta que bajara Moisés. Y Moisés bajó y ahí sí él bajó. Amén. O sea, Dios le agradó tanto esta manera de ser de Josué que vamos a buscar en el libro, eso estaba mucho antes, pero me gusta leer cosas así. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8, empieza a hablar acerca de una guerra que tienen los amalecitas con los israelitas. Amén. Amén. En el versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. ¿Cuántos conocemos esta historia? Esta historia es conocidísima. Amén. Cuando ellos pelearon en el valle de Refidín, creo que es que se llamaba el lugar, contra los de Amalec. Pero me llama la atención de que como este hombre tenía esa visión así como de batalla, Dios la supo aprovechar por medio de Moisés y Moisés le dijo, vaya, escógenos. No había un ejército, no había ejército. Pero él le dijo, escógenos hombres y sal, no, escójalos y mándelos, no, vaya usted y llévelos. Amén. Amén. Dios lo convirtió en el comandante, hermano, del ejército de Israel. Y fue una de las primeras guerras que hubo. Y lo que le digo, ellos solamente sabían hacer ladrillitos. Y ahí empezó una transformación.
¿Para qué le sirvieron esos 40 años? Para la formación de Josué. Ahí Josué empezó a ser formado, porque ahí empieza a hablar de todas las cosas que ellos hacían. Pero todo eso fue pasando con el tiempo. Amén. Pero entonces el hombre fue empezado a ser formado. ¿Formado en qué? En batalla. En poder llevar. Esta palabra nosotros la conocemos porque dice que Moisés estaba en el monte. Amén. Y que estaba Aarón con quién más. ¿Quién? Ur. Amén. Estaba Aarón y Ur al lado de Moisés y dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía sobre Amalek. Pero cuando él las bajaba, el pueblo de Amalek prevalecía contra el pueblo de Israel. Amén. Hasta ahí uno dice, esa palabra la conozco porque es acerca de los ayudantes de Moisés y que le levantaban las manos, ¿cierto? Pero había otro ayudante, hermano, y era el que le estaba poniendo el pecho a la brisa, por decirlo así. Y de hecho le estaba poniendo el cuello a la espada, hermano. Y era Josué. Y Josué nunca se llevó un crédito de eso, hermano. ¿Sí se da cuenta? Porque siempre que se predica esta palabra, se predica ¿de quién? De Aarón y de Ur. Amén. Se predica de que estos eran los que levantaban las manos en todo el pueblo. Empezaba a prevalecer, pero eso no era milagroso. Entre paréntesis. Porque había gente allá abajo luchándosela. Amén. Entre esos estaba el comandante en ese momento que era Josué. Amén. Por eso, hermano, no se menosprecie de las cosas que hace, porque a veces el pastor está acá adelante y dice, hermano, muchas gracias a los hermanos tal y tal y tal y tal, y usted sabe que usted hizo algo para Dios, para la obra, pero usted no lo mencionaron. Y a veces se trata de formar algo por ahí en el corazón. Uy, a mí el pastor ni me nombró. No, a mí me ha pasado. Y a los hermanos de Júpiter también. Me llaman y me dicen, es que a mí el pastor, yo hago y no me dice nada. Ni me da las gracias, ni a mí, ni en público. Eso me dicen ellos. Es un buen Sky, hermano, que tengo. Y me dicen, hermano, y entonces dice de que acá Josué no se llevó nada de crédito. Pero Dios lo iba viendo. Dios lo iba viendo. Y se cumplió la palabra de Dios cuando dice que solamente a la tierra prometida entró, ¿quién es? Josué y Caleb. Ni Moisés, ni Aarón, ni Ur, ni el resto de ese pueblo. Pero los que se levantaban, de los niños de 20 años hacia abajo, hermano, empezaron a mirar a Moisés, pero sobre todo a Josué. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Por lo que nosotros leímos y hasta ahí lo vamos a dejar. Lo que nosotros leímos al principio, ¿recuerdan qué libro era? ¿Cuál? Jueces, capítulo ¿qué? 2, versículo 6. Habla acerca de que Josué murió. Amén. Y dice que todo el pueblo siguió todo lo que decía Josué al pie de la letra hasta que él murió. Pero era tan influyente ese hombre que no solamente él, sino todos los antiguos también que habían sobrevivido a Josué, o sea, antiguos de su edad, de lo que eran, de los que habían salido después, amén, de los líderes que habían salido después, de los que habían quedado allá en el desierto. Y estos también, el pueblo también los siguió hasta que lastimosamente, y digo yo lastimosamente, se levantó un pueblo que ni conocía lo que Dios había hecho, ni conocía qué era el mandato, porque ya vivían ahí. Amén. Me llama mucho la atención porque eso no significa que eran los hijos de esa generación.
Eso habla de lo más probable es que sea la tercera generación de los hijos de los hijos. Esos ya estaban ahí. Cuando uno es criado en un lugar, uno no sabe de esas cosas, de lo que vivió la gente que llegó hasta ahí. Amén. Mi hija tiene algo muy gracioso, dice, no, es que la casa del nono. Sí, yo voy allá a la casa del nono y voy a hacer tal cosa. Pero lo toma como una propiedad, como si eso toda la vida hubiera sido en la casa del nono. Amén. No sabe lo que tuvo que luchar el nono para poder conseguir esa propiedad. Amén. A eso, más o menos. Así que, hermanos, eso demuestra de que Josué era una persona demasiado influyente. Toda la gente que estaba de los 20 años hacia abajo empezó a ver a Josué, y por eso el Señor le decía en el primer libro, en el primer capítulo del libro de Josué, en el último capítulo del libro de Deuteronomios también, le decía, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. Usted es el que le va a entregar la tierra, usted. Hermano, Dios lo preparó 40 años en el desierto. 40 años, esos 40 años que dieron vueltas. Y mientras estaban en esas vueltas, iban muriendo todos esos que decían de que no iban a entrar, que efectivamente no entraron. Y aquellos que decían que iban a morir, efectivamente entraron. Amén. Y eso, mientras estaban dando vueltas, Dios iba formando a Josué, lo iba formando, le iba dando más carácter, le iba dando más influencia, hasta que después, de todas maneras, ya cuando fue a morir Moisés, dijo, ahora sí, él lo va a suceder. Hermano, y cualquiera podrá decir, gloria, qué bendición. Hermano, qué tormento. Porque tratar con gente es duro. Amén. Yo personalmente, el pastor decía, no hay hojas de vida para ser pastor. No, sálveme de mí, Dios santo. Yo. Pase de mí esa copa, Señor, porque es que eso me parece durísimo, hermano. Tratar con gente es duro, pero Dios lo había formado para eso. Así que por eso él le decía, esfuércese. No desmaye su corazón, esfuércese. Hágalo. Y él empezó a hacerlo. Por eso, cuando él fue ya a morir, le dijo, ahora pueblo de Israel, les voy a decir, entonces escojan, ¿a quién van a seguir? ¿A quién van a servir? Si a Dios el que los ha traído hasta aquí, o a los dioses de alrededor, que no los pudieron salvar de nosotros. Escojan. Hermano, tenemos un Dios vivo, poderoso. No escojamos lo otro. Amén. Infundamos a nuestros hijos acerca de este Dios, para que no les suceda lo de esta generación que entró en Jueces, que se le olvidó quién era Dios y todo lo que había hecho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a presentarnos delante de Dios. Soberano Dios.